habíamos quedado acá, ¿verdad? ¿Sí recuerdan de eso? ¿Aló? Es lenguaje de programación. Sí, o sea, ayer quedamos ahí. ¿No se acuerdan? Ve, la vez pasada. Digo ayer. Ajá. Estamos hablando sobre los lenguajes de programación. ¿No recuerdan de eso? Estábamos explicando, ¿verdad? Que cómo era la sintaxis, cómo era la estructura, y todo eso lo teníamos ahí. ¿No se acuerdan? Sí, yo sí, profe. Pero no me dicen nada, chicos. Estoy preguntando y ustedes no responden. No, pues yo me acuerdo de algunas cosas, de que hay lenguajes que se parecen en distintos No, o sea, lugares, que existen bastantes tipos de lenguaje, de la sintaxis, hablamos de lo que era el algoritmo y pues, exacto. todo eso. De eso estábamos hablando, a eso me refiero. Que todo esto que está aquí son los lenguajes de programación y aquí estábamos hablando sobre los lenguajes, ¿verdad? Unos dos ejemplos de lenguaje. Estamos hablando ahí sobre cuántos lenguajes de programación existen. Muy bien, entonces, eh, a raíz de esto, ¿verdad? Tenemos varios elementos que están en lo que viene siendo lo que es los lenguajes de programación. En los lenguajes de programación tenemos estos elementos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a entender. Primeramente, las características de un lenguaje de programación. Permítanme. Eh, las características que presentan los lenguajes de programación son elementos que nosotros podemos entender. Como vemos acá, ¿verdad? Tenemos primeramente esto que tenemos aquí. Ya como recordando el mero hecho de qué es programar. Entonces, ¿quién me lee esa partecita de ahí? Estos dos párrafos, Solo el primero. yo lo voy a leer. Bueno, Programar entonces, hacer el digo, proceso de crear un software fiable mediante la escritura, prueba, depuración y compilación o interpretación y mantenimiento del código fuente de dicho programa informático. ok. Siga el siguiente párrafo. Los lenguajes de programación están formados por un conjunto de símbolos llamado alfabeto, reglas gramaticales, léxicos, morfológicos y sintácticos y semánticos, que en conjunto definen las estructuras válidas del lenguaje y su significado. Perfecto. Entonces, ¿quién me dice que entendió por eso? A ver. Cuando dice programar viene siendo un proceso de crear un software fiable mediante la escritura, prueba, depuración y compilación o interpretación y mantenimiento del código fuente de dicho programa informático. La clase pasada yo les enseñé unos ejemplos de código fuente, que es con los que trabajo con los de un 10º grado, si recuerdan. ¿Sí Sí, recuerdan? sí. Ok, entonces, el código fuente, ¿verdad? Es la escritura, ¿verdad? Que ahí dice la escritura, prueba y depuración. Ese código fuente es el que genera el software, ¿verdad? O es el que administra la ejecución del software. Por medio de ese código fuente, nosotros, ¿verdad? A través del lenguaje de programación, llevamos una estructura. Cada elemento escrito en ese código fuente realiza una respectiva acción, ¿verdad? Entonces, estas acciones, para que el programa funcione, se debe de depurar. Depurar hace referencia a, bueno, les pregunto así abiertamente, ¿qué entienden ustedes por depuración?
¿Qué entienden ustedes por depuración? A ver, chicos. A ver, pues busquen ahí en internet o en un diccionario qué es depuración. Es como limpiar. Limpiar, ¿verdad? Limpiar. Nosotros en programación o informática, cuando hablamos de depurar, nos referimos a corregir errores. Ya, cuando nosotros tenemos un código fuente y ejecutamos ese código fuente, primero se debe de compilar. Y en el momento de la compilación, si hay un error, ¿verdad? Entonces no se ejecuta el programa porque hay un error en la escritura del código. Entonces ese error en la escritura del código se debe de corregir, ¿verdad? Y ahí estamos haciendo una pequeña depuración porque estamos limpiando el error. Y después tenemos errores lógicos, ¿verdad? Que son errores que se presentan al momento de ejecutarse la aplicación. Un error que no está visible en el código, en el código fuente porque no hay errores en la sintaxis del código, sino en la ejecución de ese código. Entonces, al presentarse ese error, nosotros debemos de depurar ese error. De tal modo que yo, por medio de, ¿verdad? Investigando el código, analizándolo, podemos darle solución a ese pequeño error. Entonces, a eso hago referencia a depuración. Cuando hablo de compilación o interpretación, nosotros en el mundo de la programación hacemos uso de lo que viene siendo un intérprete, que es lo que conocemos como IDE, ya que es un intérprete de desarrollo que me permite a mí hacer la compilación de mi código fuente. Y que esa compilación genere lo que es la ejecución de ese programa que nosotros vamos a hacer. Y decimos que, además, los lenguajes de programación están formados por un conjunto de símbolos. Estos símbolos los llamamos alfabetos. También tenemos lo que son reglas gramaticales, ya que a estas las llamamos léxico-morfológicas y sintácticas. Y también, ¿verdad? Tenemos lo que son las reglas semánticas. Todo esto define lo que es la estructura válida del lenguaje y su significado. ¿Verdad? Todos estos elementos nosotros lo debemos de administrar, ¿verdad? De conocer y de llevarlos a cabo. Muy bien. A ver, otra persona que no sea Norelis que me lea eso, por favor. A ver, Sergio. Miguel. Diga, profe. A ver, léanme eso, por Diga. favor. Espérame que no lo veo bien, solo lo amplío. Lenguaje de programación permite especificar de manera precisa sobre qué dato debe operar el software específico, cómo debe ser almacenado o transmitido dichos datos, y qué acciones debe tomar el software bajo una varia gama de circunstancias. Todo esto a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la construcción de un programa de forma colaborativa. Ok. Entonces, ahí nos especifica, ¿verdad? Que por medio del lenguaje de programación, nosotros especificamos de manera precisa
en qué datos vamos a operar, ¿verdad? Por medio del programa, en qué datos vamos a operar. Muy bien, entonces, visto de ese modo, nosotros podemos especificar, mi programa va a trabajar con esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y por medio de ese elemento, ¿verdad? Vamos a decirle, opero con esto, hago, y por medio de esos datos, hago algo, realizo una acción, ¿verdad? También especificamos cómo se van a almacenar y transmitir esos datos. ¿Qué acciones vamos a realizar, ¿verdad? Bajo las circunstancias de esos datos. Todo esto se administra por medio de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación lo que administra es aproximarse relativamente al lenguaje humano, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos de analizarlo por medio del algoritmo, en el cual nosotros vamos a estructurar el lenguaje de programación como otro lenguaje normal nativo que nosotros podemos hablar. Y es por medio de este lenguaje que estamos comunicándonos con la computadora para realizar las acciones que nosotros queremos hacer. O bueno, que nosotros le vamos a decir a la computadora, hace esto. ¿Ya? Entonces, es como que nosotros nos comuniquemos con la computadora para realizar una acción por medio de ese lenguaje de programación que realiza o genera lo que es un programa. Ahí especificamos también que los lenguajes de programación, además de que el programador puede ocupar este conjunto de instrucciones, ¿verdad? Sean comprendidas entre lo que es varios programadores. Ya, y así realizan la construcción de un programa de forma colaborativa. Entonces, por ejemplo, vienen y nos dicen, realicen un programa, tal cosa, ¿verdad? Que tenga esto y esto y esto. Entonces yo le digo a Sergio, mira Sergio, fíjate que me salió un pegue y tengo que hacer un trabajo. Vamos a hacer un programa así, así, así. Hacerte esta parte y yo me hago esto. Entonces, Sergio hace su parte, yo hago mi parte y al final enlazamos esas ambas partes para crear un solo programa. Entonces, esto es lo que viene siendo lo que es el lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, así nosotros administramos lo que es la programación colaborativa. Entonces, vamos a hablar sobre los elementos que tenemos en los lenguajes de programación. Primero vamos a hablar sobre las variables. ¿Qué es variable? Aquí tenemos, ¿verdad? Especificado qué es una variable. Entonces, ¿me lee eso alguien, por favor? Yo, profe. A ver, no, Sergio ya Las participó. variables son... Ya, no, espérate, Sergio, ya participó. A ver, entonces vamos a poner aquí. Bueno, dale, Steven. Las variables son títulos asignados a espacios en memoria para almacenar datos específicos. Son contenedores de datos y por ello se diferencian según el tipo de datos que son capaces de almacenar. En la mayoría de lenguajes de programación se requiere especificar un tipo de variable concreto para guardar un dato específico. Ok, entonces, ¿qué me dice ahí? Ahí está explicando que nosotros en el lenguaje de programación utilizamos variables para almacenar un dato en específico, ¿verdad? Estos datos en específico son los que nosotros conocemos como los datos enteros, los datos de caracteres, los datos de texto, etcétera, etcétera. Entonces, para almacenar un tipo de dato necesito conocer, ¿verdad? Exactamente cuál es el tipo de dato que voy a necesitar. Entonces, para esa ocasión, ¿verdad? O en ese uso, yo tengo que saber qué tipo de datos tengo que utilizar. Entonces, vamos a ver sobre algunos tipos de datos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una pequeña tablita, que es la que vemos ahí, donde me explica cuáles son los tipos de datos que existen. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Lo más común. El tipo de dato char me explica ahí
¿verdad? Simple y sencillamente que en esas variables contenemos un único carácter, ¿verdad? Cuando digo un único carácter, quiere decir una letra, un número o un símbolo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Contiene un único carácter, puede ser una letra, un signo o un número, pero uno solo, porque es un solo carácter. Después tenemos el tipo de dato int, que es un tipo de dato float. Perdón, es un dato entero. ¿Cuál era el tipo de dato entero? ¿Qué es un tipo de dato entero? ¿Quién me dice? ¿Un número entero cuál es? ¿Es aquel? A ver, matemática. Un número entero es cualquiera que yo sepa. Ajá, pero ahí no me estás diciendo. 4.5 es un número entero. Negativo, No. profe. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el número entero? Es aquel número que no tiene decimales, que es un número cerrado. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si necesitamos conocer una edad, entonces ocuparíamos un dato entero. Porque ahí la edad es cerrada. Tenés 20 años, tenés 15 años, no tenés 15.5 años. Ya textualmente hablando se puede decir que sí, 15.5, ¿verdad? Que tenés 15 años y dentro de 6 meses vas a cumplir, pero ya eso es implícito. Pero cuando hablamos de edad, entonces es un número cerrado. Es un ejemplo en el cual se puede utilizar el tipo de dato entero en un programa, ¿verdad? Edad. ¿Qué otro dato podemos administrar con el dato entero? Por ejemplo, digamos, un stock, un número la cantidad de un elemento en un inventario, por ejemplo. Ya, entonces, Profe, diga, en mi casa está muy malo el internet y ahorita van a cambiar el módem. Me voy a tener que salir de la clase. ahorita lo van a cambiar. Sí, ahorita acaban de venir que lo van a cambiar. Bueno, no, es que está con el internet y no anda datos. Muy bien, entonces, ese es otro ejemplo que nosotros podemos utilizar para entero, ¿verdad? Un número de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el stock del almacenamiento. Entonces, digamos que tenemos una tienda de embutidos. No vamos a decir, tengo 5.4 paquetes de mortadela. No, tenés o 5 paquetes de mortadela o 4 paquetes de mortadela. No puedes decir 4.5, al menos que vendas a por mayor, pero ya tendrías que utilizar otro tipo de datos, ¿verdad? Y tenemos los datos float. Los datos float son los datos que contienen número decimal. Con número decimal ya hacemos referencia, ¿verdad? Que vamos a utilizar números que contienen números decimales. Por ejemplo, puede ser el precio de un producto, ¿verdad? Porque no todo va a valer un número cerrado. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado, ven que hay elementos, que hay productos que valen 50.30 Córdoba, o dependiendo del producto, ¿verdad? Especificamos cuánto vale. Entonces, ahí está el modo, el tipo, ¿verdad? Que podemos utilizar en ese caso, el tipo float. También tenemos el tipo de dato string. El tipo de dato string me admite o hablo que me está obteniendo una cadena de caracteres. Ya, puede ser un texto, ¿verdad? Un texto que es lo mismo un vector de varios variables de tipo char. O sea, es un texto que contiene varios caracteres. Por ejemplo, un nombre es un vector de caracteres. ¿Por qué? Porque un nombre está detallado con varias letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre de Sergio está compuesto por ¿cuántas letras? Entonces ahí utilizarías el tipo string, porque son varias letras, ¿verdad? Varios caracteres. Entonces, ahí está el modo que podemos utilizar el tipo string.
¿Qué podemos utilizar como tipo string también? Tenemos lo que viene siendo, ¿verdad? El nombre de un producto, el nombre de un empleado, ¿verdad? Todos esos elementos son los que nosotros podemos utilizar para las variables string. Y tenemos las variables booleanas. Ya, la variable booleana viene, ¿verdad? O especifica dos tipos ¿cómo les explico? Dos formas, ¿verdad? Dos formas en las que se puede interpretar. Está su valor verdadero, donde especifica, ¿verdad? Que el dato que está administrando ahí es verdadero. O tenemos el otro elemento, ¿verdad? Que es el false, ¿verdad? Que es un método literal falso. Por ejemplo, si estamos hablando sobre un usuario, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un programa que administra usuarios, ¿verdad? El usuario puede estar activo o inactivo. Me refiero con el usuario, si puede acceder o no puede acceder al sistema. Si está activo, él puede acceder. Y si no está activo, no puede acceder. Entonces, eso se administra con lo que nosotros utilizamos las variables false, booleano, ¿verdad? Entonces, si está activo, entonces quedaría como true. Y si está inactivo, quedaría como false. Entonces, ahí está el modo en que podemos utilizar el tipo de dato booleano. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que va a ser las variables. Muy bien. Luego tenemos, ¿verdad? Unos elementos. Estos elementos son los que conocemos como estructuras. Estas estructuras son las que me permiten a mí, permítanme acá, quiero ver. Entonces, estas estructuras son las que me administran a mí lo que viene siendo. A ver, esperen que no lo. Permítanme, solo quiero ver acá. Aquí está. Vamos a ver sobre lo que son estas estructuras. Permítanme que solo busco aquí el. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Permítanme. Perfecto. Entonces, a ver si se visualiza acá. Ahí tenemos las estructuras. Perfecto. Entonces tenemos las estructuras. Primero tenemos las estructuras condicionales. ¿Qué son las estructuras condicionales? Se preguntarán ustedes. Una estructura condicional, ¿verdad? Es la que me administra a mí lo que es. Permítanme acá. Los elementos que nosotros conocemos como unas preguntas. Aquí, dicho así, ¿verdad? Preguntas. Las preguntas en los programas las conocemos como una sentencia, ¿verdad? Solo quiero ver que aquí no me lo está dejando ver. No se ha cambiado, ¿verdad? Ahí aparecen condicionales, bucles, funciones, ¿no? Sí, pero no ven la diapositiva. No. Ok. Ahora sí debería cargar. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí.
Estamos en la estructura condicional, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la estructura condicional. ¿Qué es una estructura condicional? Entonces ahí me especifica, la estructura condicional, ¿verdad? Viene a ser una sentencia de código que indican que para hacer cierta parte del programa se ejecute, ¿verdad? Debe cumplir ciertas premisas, o es lo que nosotros conocemos como una condición. Por ejemplo, que dos valores sean iguales o que un valor exista, que un valor sea mayor que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Estas condicionantes son las que nosotros conocemos, ¿verdad? O se ejecutan una vez a lo largo del programa. Ya, porque realiza lo que es es como una pregunta, ¿verdad? Se pregunta si el valor de esta variable es mayor que el valor de esta otra variable, vas a realizar una acción. Es lo que se le está diciendo al programa. Y si no son iguales, vas a realizar esta otra acción. Entonces, ese es el modo en el que trabaja lo que viene siendo la estructura, ¿verdad? La estructura condicional. Entonces, miremos aquí. La estructura condicional siempre se trabaja con lo que viene siendo el if, else if y el else. Voy a minimizar esta ventanita para que lo puedan leer. Entonces, la estructura if, ¿verdad? Indica la condición para que se ejecute la parte del programa. If viene de la palabra sí, ¿verdad? Como preguntando, si tal cosa. Entonces, por ejemplo, if your name, si tu nombre, if your name is Sergio, o sea, si tu nombre es Sergio, entonces mandas a decir hola Sergio, ¿verdad? Entonces, ese es el modo en el que funciona la estructura if. Si tu nombre es Sergio, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? No es que va a ser así igual siempre. Si tu nombre es Sergio, manda un mensaje diciendo hola Sergio. Si no es Sergio, mandas a decir hola persona desconocida, por ejemplo así. Entonces ahí está la condición. Es una condición, una pregunta sencilla, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que para que se ejecute cierta acción debe de cumplirse la condición. Luego tenemos la estructura else if, que es enlazada a un if, ¿verdad? Va precedida de un if. Indica, ¿verdad? Que la condición se ejecute cuando la primera condición if no se ejecutó, ¿verdad? Quiere decir que no cumplió la condición del if principal o del if previo, ¿verdad? Entonces, si no se cumple la condición if previa, entonces se va a tener que preguntar con este otro else if. Entonces, aquí en este otro else if se especifica la otra condición. Entonces, por ejemplo, lo voy a enseñar con un ejemplo. Vamos a abrir aquí un pequeño código. Y lo vamos a poner aquí aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos la estructura if, ¿verdad? Y si se lee ahí. Entonces, digamos que aquí tenemos una variable Sí. llamada nombre. ¿Ya? Y el nombre le vamos a decir que es Sergio. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí. Entonces decimos ahí, string nombre es igual a Sergio. Entonces mi variable nombre de tipo string, que es una cadena de caracteres, es Sergio. Entonces preguntamos, si nombre es igual a Sergio, vamos a decir ahí. Entonces abre la estructura. Entonces vamos a mandar un mensaje, por ejemplo, ¿verdad? Te mando un mensaje diciendo, hola Sergio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos aquí a poner un else if. Entonces, si no es Sergio, ¿verdad? Si no se cumple esta condición, entonces no ejecuta esto, pero viene aquí y se pregunta acá. Entonces, si el nombre no es Sergio y el nombre es igual, digámosle, por ejemplo,
Vamos a ver aquí, por ejemplo, Norelis. Entonces, si no es Sergio, es Norelis, entonces va a decir aquí, ¿verdad? Vamos a mandar un mensaje diciendo: hola, Norelis. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, si no se cumple esto, ¿verdad? Aquí hace la pregunta. Si el nombre es igual a Sergio, entonces ejecuta esto. Si no se cumple esto, o sea, que el nombre no sea Sergio, entonces viene aquí a hacerse esta otra pregunta. Entonces, si no es Sergio, pero sí su nombre es Norelis, entonces mandas a decir esto. Y tenemos por último lo que es la estructura else cerrada. La estructura else cerrada es como decir, si ninguno ni el otro hace esta otra. Entonces vamos a mandar el messagebox.show, mandarle a decir, por ejemplo, hola, persona desconocida. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo implícito, ¿verdad? No lo voy a ejecutar porque solo quiero que entiendan la estructura, ¿verdad? Entonces, así es como va a funcionar lo que viene siendo la estructura. Entonces, por ejemplo, bueno, ya que estamos aquí, voy a hacer un código en Java, mandando a hacer esto que hice. O sea, lo voy a guardar aquí. Aquí lo que voy a hacer, no lo van a administrar. Vamos a poner aquí en Java. Aquí le vamos a poner public class. Y aquí ya esto no le pongan elementos. Solo solo miren lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a declarar la variable string nombre, ¿verdad? Y la vamos a pedir aquí. Ese es el nombre. Hacemos la pregunta aquí, ¿verdad? Sí. Entonces decimos, si nombre es igual a Sergio, entonces vamos a mandar a decir, ¿verdad? Si no tengo errores. Decimos aquí, hola Sergio. ¿Verdad? Si en caso contrario, si no es Sergio y es Norelis, si nombre es igual a Norelis, entonces vamos a mandar un aviso aquí. Hola Norelis. Esta es una pequeña estructura sencilla. Y aquí el último else diciendo, ¿verdad? Que como no es ninguno ni el otro, entonces vamos a mandar un mensaje diciéndolo, hola persona desconocida. Entonces vamos a ver. Tengo un error aquí, dice. Ah, bueno, es que le puse el archivo noveno, no puede tener el nombre aquí. No puede iniciar con. Vamos a guardarlo aquí otra vez. No, voy a poner aquí J. Muy bien, vamos a ver. No sé si el person have a runtime on the class 5%. Plus 5.
Muy bien, lo vamos a ejecutar desde el escritorio, que ahí guardé, para que lo miremos. Vamos a abrir la ventana de PowerShell aquí y vamos a compilarlo desde aquí. Y lo mismo me salió. Creo que es la variable de entorno. Vamos a ver aquí. Yo quito la variable de entorno del Java. Java. Aceptar, aceptar. Vamos a ver. No la quiso compilar. Entonces ahí está la estructura del código, sí. Ahí está cómo funciona, ¿verdad? El ejemplo. A ver, vamos a ver si lo podemos correr desde acá. Para que no nos dé el problema. Que sea solo para terminar ahorita la clase y ponerle la tarea. Entonces, OpenFile. No es que los vaya a mandar a programar, ¿verdad? Ahorita simplemente estamos en la estructura sencilla. A ver, no era este, era el otro. Le puse J. Ok. Entonces vamos a correrlo aquí a ver si me da. Entonces ahí, mire, ¿sí lo ven el cuadrito? Sí. Entonces ahí está el cuadrito. Voy a ingresar un nombre. ¿Verdad? Voy a probar con el de Sergio. Entonces pongo aquí Sergio. Y le doy a aceptar. Me dice, hola persona desconocida. ¿Por qué? Porque, a ver, puse mal el nombre, creo. Vamos a correrlo otra vez. Entonces ingresa el nombre, dice. A ver. Sergio. Solo agarraba a la persona desconocida. A ver, lo vamos a convertir aquí para que me cargue bien. Strict punto. Vamos a ver aquí. Hola persona desconocida, la estoy agarrando. A ver. No lo estás ejecutando bien.
No está agarrando está agarrando como en blanco. Muy bien, entonces ahí es, pero ahí está, miren. Entonces manda a decir, hola persona desconocida. Que debería cargar el nombre. No sé por qué no lo agarra. Siempre da hola persona desconocida. Agarra aquí, por ejemplo. Ahora sí, miren. Hola Sergio. Se me va a cambiar aquí igualmente. Ahí miren. Entonces, si pongo Sergio, entonces me dice hola Sergio. Si escribo Norelis, dice hola Norelis. Pero si pongo otro nombre que no es ninguno ni el otro, entonces se ejecuta lo de la persona desconocida. Pero entonces voy a poner Octavio y me dice hola persona desconocida. Porque cuando entra Octavio, entonces viene aquí y dice nombre equivale a Sergio. No, porque nombre vale Octavio. Entonces no se ejecuta esto y pasa a preguntarse aquí. Hola, mi nombre es Noreli. No, porque la variable de nombre es Octavio. Entonces no se ejecuta esto, entonces pasa aquí. Entonces, como aquí no hay otro condicional, simplemente lo ejecuta porque es el caso contrario, el caso libre, por así decirlo. Entonces ahí está la ejecución. Entonces ese es lo que viene siendo, ¿verdad? La estructura if, else if y else. ¿No? Donde lee por medio de condiciones realiza una ejecución. Muy bien, entonces quedaríamos por acá. Dale, voy a dejar una tarea para que investiguen otros elementos y nos veríamos la otra semana ya hablando exactamente sobre los lenguajes de programación. Y vamos a hablar sobre un lenguaje de programación en específico. Muy bien, entonces sería todo por hoy y nos veríamos la otra semana. Se me cuidan, pasen buenas tardes. Chaito. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Pase buen día.